¿Me pueden confirmar si pueden ver las diapositivas? Sí, señor. Listo. Listo, un minutico más hasta las 10 para ver quién más llega. Eran 10 por orgullo. Ahí regalan de 4. Ahora te quedas también. Estos 10. Por los dulces, ¿ves? Entonces, no, no. Listo, vamos a ver, ya llegaron los últimos. Bueno, muchachos, muy buenas tardes, bienvenidos nuevamente a sus clases de estadística. Hoy vamos a, bueno, la clase pasada vimos, digamos, unas definiciones básicas de estadística y hoy ya vamos con la primera unidad, ¿sí? Que es sobre distribuciones de probabilidad. Una distribución de probabilidad es como, como una gráfica, bueno, no una gráfica, sino un modelo matemático que simula situaciones de la vida real, ¿sí? Hay diferentes tipos de distribuciones. Vamos a ir viendo una por una y, y a medida que la vayan viendo, pues van entendiendo más de qué estamos hablando. ¿Listo? Entonces, la primera distribución se llama distribución de probabilidad uniforme, ¿sí? Entonces, imaginémonos que tenemos un dado, lo lanzamos y hay 6 diferentes opciones de que nos salgan como resultado o que nos caiga con el número 1 o el 2 o el 3 el 4 el 5 el 6. Cualquiera de las dos opciones tienen la misma probabilidad de caer, ¿sí? No podemos decir que haya una mayor probabilidad de que caiga el 4, no. O el 5 o el 2, no. Todas tienen la misma probabilidad. Entonces, al tener la misma probabilidad, la distribución de probabilidad es completamente uniforme. O sea, es igual tanto para el 1, para el 2, para el 3, para el 4, para el 5, para el 6. ¿Sí? Sí, ejemplo, existen otras distribuciones de probabilidad donde es diferente la probabilidad que exista para un número que para otro, ¿sí? Pero en este caso que es uniforme, se llama uniforme porque es igual para todas, la probabilidad es igual para todas las opciones existentes. Entonces, si fuera un 100% de probabilidad, entonces cada uno le correspondería un sexto, ¿sí? Una sexta parte. ¿Por qué? Porque hay 6 opciones. Entonces, el 100% que es 1 o 100 dividido en las 6 opciones que hay. ¿Listo? Vamos a ver otro ejemplo. Me hice entender más o menos por ahora. Cada vez que vayamos mirando ejemplos, vamos a entender un poquito, pero más o Sí, menos se me entendieron. sí, profe. Listo. Bueno, ahora, imaginemos, esto es un avión. ¿Sí? Vamos a ver, un avión que va a ir de una ciudad, de ejemplo, de Bogotá a Cartagena. Bueno, esto es un poco exagerado, pero digamos que el avión puede demorar entre 120 y 140 minutos el vuelo. ¿Por qué? ¿Por qué puede ser entre 120 y 140? Pues puede que ese día el viento esté a favor, entonces le rindió más el avión, o al contrario, puede estar el viento en contra, entonces pues eso frenó el avión, entonces se demora más.
O el piloto, pues hay un piloto que le acelera un poquito más al avión, entonces llega más rápido, o un piloto que le gusta ir más despacio, entonces se demora más. ¿Sí? Entonces, lo que se está diciendo es que mínimo se demora 120 minutos y máximo se demorará 140 si no pasa nada fuera de lo normal. ¿Sí? Entonces, dentro de ese intervalo hay una probabilidad uniforme que llegue en el minuto 120 o en el 121, 122, 128. Ejemplo, mira, acá lo vemos. O sea, es la misma probabilidad, ¿sí? Todos esta es la misma probabilidad que lleguen el 120, 120 o el 125, bueno, por lo menos 125 o el 128 o el 130. Todos los números en este rango tienen la misma probabilidad de que llegue el avión. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto es la diferencia entre el tiempo máximo y el tiempo mínimo? Entonces, 140 menos 120, hay un rango de diferencia de 20 minutos, ¿sí o no? Entonces, la probabilidad en cada uno de los minutos es 1 sobre la diferencia entre los dos extremos, o sea, 1 sobre 20. ¿Listo? Entonces, la probabilidad de que lleguen a 120 o cualquiera de estos minutos es 1 sobre 20. Si hiciéramos la división, me da 0,05. Si esto igual lo pasamos a porcentaje, es como si lo multiplicáramos por 100 y me da 5% de probabilidad para cualquiera de los tiempos. Entonces, si ejemplo, ¿cuál es la probabilidad que llegue en el minuto 133? Hay un 5% de probabilidad que llegue en el minuto 133. Hay un 5% de probabilidad que llegue en el minuto 140. O hay un 5% de probabilidad que llegue en el minuto 122. Cualquiera de estos, en este rango, hay un 5%. Más del 140, la probabilidad es cero. Menos de 120, la probabilidad también es cero. ¿Listo? Entonces, nuevamente acá, entonces la gráfica es cero probabilidad antes de llegar a A, después la probabilidad constante y después se vuelve, después de B, nuevamente cero. ¿Listo? Entonces, y el valor de la probabilidad en cada valor es 1 dividido en extremo B menos A. ¿Listo? Ahora, si quisiéramos calcular, bueno, hagamos este ejemplo primero y vamos mirando. Este ejemplo lo van a hacer ustedes, ¿sí? Y pues obviamente, yo no sé si les comenté en la primera clase, cada participación de ustedes es una nota que yo les regalo para la nota final. Bueno, para la nota, en este caso para la nota del primer producto. El primero que me haga el, el cálculo, le doy, le doy 2 décimas para el primer producto. Listo. Entonces, ¿cuál es el ejemplo? Dice, para determinar si la sexta cuerda de una guitarra se encuentra en buen estado, se mide la frecuencia de vibración. Bueno, más que bien es buen estado es que esté afinada. Entonces, tenemos la sexta cuerda de la guitarra. Entonces, para saber si está afinada, ellas pues deberían sonar en una frecuencia determinada, o sea, tener un sonido determinado. Nos dice que hay una distribución uniforme, o sea, la probabilidad de que esté en cualquiera de ese rango es uniforme y va a estar entre 80 y 165. ¿Listo? Entonces, el primer punto es, escriba la función de densidad de probabilidad X y dibuje su gráfica. Entonces, es dibujar esta gráfica, ¿sí? Identificando cuál es A, cuál es B y la probabilidad. La probabilidad es 1 dividido en B menos A. Entonces, escribirla en esta parte, haciendo esta operación. ¿Listo? Entonces, el primero que haga esta gráfica en una hoja, le tome la foto y me lo envíe por el grupo, le doy 2 décimas. Es sencillo, no es complicado, muchachos. Les voy a saludar para ver si se les perdió el grupo. Y a las 8 iniciales que el tuyo está. Ay, Dios, las tienes ahorita.
Muchachos, ¿sí me hice entender? Sí, señor. Listo, háganlo. Inténtenlo. Es hacer esta gráfica. Ahí están todos los valores. Bueno, acá dice espejo. Listo. Ya les ganó. Ya ganó. No sé quién es espejo. No, hombre. Ah, Julián Julián. Espejo. Listo, Julián. Vamos a ver, Julián. Regalo en un segundo. Bueno, Julián hizo eso. Entonces, como decía ahí, A es 80, B 165. Simplemente la gráfica que me pide. Es colocar cuál es B. En este caso, B es 165 y 80, el límite inferior, es el límite inferior y superior. ¿Listo? Y el cálculo de acá del valor de la probabilidad uniforme es simplemente dividir 1 dividido en los dos extremos, 165 menos 80. Julián hizo el cálculo y le dio 0,01176. Si lo pasamos a porcentaje, multiplicamos esto por 100 y nos da 1,1764. ¿Listo? Entonces, esa es la probabilidad en cualquiera de los puntos. O sea, que la probabilidad es que la guitarra esté afinada en 90 Hz. Entonces, ¿cuál es la probabilidad? De 1,1764%. ¿Listo, muchachos? ¿Todos bien? Sí, señor. Listo. Bueno, Sí, entonces, señor. primeros puntos para Julián. Ahora, yo voy a seguir regalando puntos y pues ya saquemos a Julián del juego para que no se quede todos con él. Listo. Ahora, ustedes ya entendieron la gráfica y cómo se calcula la probabilidad en todos los puntos. Ahora, ese valor de probabilidad, volvamos al avión, eh, es para cada uno de los puntos. Pero también podemos calcular la probabilidad en un rango de valores. Ejemplo, yo digo, quiero calcular la probabilidad de que el avión llegue entre el minuto 120 y 130, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hago para calcular la probabilidad de que lleguen entre estos dos rangos? Entre este rango de entre 120 y 130. Pues ese nuevo rango que quiero averiguar la probabilidad, ¿sí? Lo averiguo, entonces la diferencia entre 120 y 130 serían 10, ¿sí? 10 minutos. Y esos 10 minutos lo voy a multiplicar por la probabilidad individual, o sea, de cada uno de ellos. Entonces, como sumar, la probabilidad de 120 es un veinteavo, el de 121 otro veinteavo, el de 122 otro veinteavo, y empezar a sumar la probabilidad de cada minuto, ¿sí? Hasta llegar a 130. O la forma más fácil es multiplicar esa diferencia de minutos por la probabilidad individual. Entonces, ¿cómo quedaría? Simplemente los 10 minutos que vamos a calcular por el un veinteavo. Pues, bueno, acá la pusimos al revés, un veinteavo por 10. Entonces, haciendo los cálculos de 10 sobre 20 es igual a 0,5. O en porcentaje sería el 50%. O sea, hay un 50% de probabilidad de que el avión llegue entre el minuto 120 y el 130. ¿Sí? Ese es el 50%. Sí, también lo podría decir, entre cuánto
Hagan los cálculos ustedes para el avión. ¿Cuál es la probabilidad que llegue entre el minuto 130 y 136? 0.3 No, espera, o el 30. hágalo en un cuaderno. Entre ah, 130 y 136. 0.166, profe. Pero háganlo en el cuaderno y manden la hoja para darles décimas. El primero que lo haga. Entonces, entre 130 y 136. A ver quién lo hace, muchachos. Bueno, acá lo hizo Geraldine. Vamos a tomar sus payasos, Geraldine. Profe, yo no sé si está bien. No pasa nada, Geraldine. Vamos a ver si me deja copiar. Entonces, entre 130 y 136. Entre estos dos extremos, ¿cuánto hay de diferencia? 6. ¿Sí? Hay 6 minutos entre los dos. Entonces, como dice Geraldine, multiplicar estos 6 por Ah, esto. profe, es que yo lo hice sobre el ejercicio anterior de la Ah, hoja. fue madre. Bueno, te lo voy a valer, pero es sobre un veinteavo. Entonces, ¿cuánto da si fuera un veinteavo, Geraldine? Haz la Sí, cuenta. entonces, 0.3. Eh, es, vamos a ver. Entonces, a ver, un veinteavo por los 6 minutos, entonces, Geraldine nos dice que es 0,3. O en porcentaje, un treinta por 30%. ciento de probabilidad. ¿Sí? Yo creo en tus cálculos. Aunque no creo que sea 0.3 exacto, 0. ¿Qué debería? Sí, Sí, exacto, profe, exacto. Sí, porque da 0.3. 3 décimas. Da 3 décimas. Ah, bueno, listo. Entonces, hay un 30% de probabilidad de que llegue el avión entre el minuto 130 y 136. ¿Sí me hice entender, muchachos? ¿Bien hasta acá? Sí, profe. Si alguien tiene dudas, me dice. Bueno, entonces, ahí bien. Ahora, volvamos otra vez a la guitarra. ¿Listo? Entonces, en la guitarra, el luz no había hecho, pero diga, te ganó Geraldine. Ahora, la guitarra nos dice cuál es la probabilidad de que la frecuencia de vibración sea mayor a 100 Hz. ¿Sí? Entonces, pues a ver si. De que sesión de. Entonces,
Acá, como habíamos dicho, está entre 80 y 165. O- Que la probabilidad sea mayor a 100 Hz. Vamos a ver, pongamos acá. Esto van a ser 100. Y me hacen los cálculos, muchachos. Ya no puede ser ni Geraldine ni Julián. Ya sabemos que la probabilidad por cada hertz es de un 85. Entonces, ¿cuál es la probabilidad que la guitarra esté entre 100 y 165? A ver, lo hizo el uso. A ver, vamos a revisar. Entonces, entonces, la diferencia entre los dos, obviamente, hay 65 Hz entre estos dos. Entonces, simplemente esta diferencia lo multiplico por la probabilidad individual, que es un 85. Entonces, un 85 por 65 y me da 0,7647. Eso en porcentaje sería ¿cuánto? 76%. Entonces, habría un 76% de que la guitarra esté afinada entre 100 y 165 Hz. ¿Listo? ¿Todos hasta ahora han entendido, muchachos? Sí, señor. Listo. Bueno, ya van 3 con 2 décimas. Sigamos. Ahora, siguiente pregunta. La última. ¿Cuál es la probabilidad de que la frecuencia se encuentre entre 80 y 95 Hz? Entonces, igual, pero en este caso va a ser de 80 hasta 95. ¿Quién me hace los cálculos? Bueno, por ahí llegó el de alguien. Camilo. Vamos a ver, Camilo. Entonces, nuevamente, acá la diferencia entre los dos es de 15. Entre 80 y 95 hay 15 Hz de diferencia. Y esta diferencia lo multiplicamos
por la probabilidad individual. Entonces, nos da un 85 por 15 y eso nos da 0,176. O en porcentaje, 17,6%. ¿Listo? Listo, muchachos. Bueno, acá estaban las respuestas de los dos. El anterior era 0,7647 y en este último 0,1764. ¿Listo? Bien, muchachos. Porque ahora se viene la prueba definitiva. En esta les voy a dar 5 décimas. Estoy votado. 5 décimas para todo el que responda. Ese sí no hay competencia. El que pero sí tiene un límite de tiempo. Son las y 34 hasta las y 40, 5 minutos. En un vuelo de Bucaramanga a San Andrés, entonces, en esa parte es sencillo porque es el mismo vuelo, ¿sí? Habían como tiempo de vuelo 1 hora como 5 minutos. En realidad, los tiempos de vuelo están distribuidos uniformemente entre 1 hora y hora 20 minutos, ¿sí? Primero, de la gráfica de la función de densidad de probabilidad del tiempo de vuelo y cuál es la probabilidad de que un vuelo no se retrase más de 5 minutos y que un vuelo no se retrase más de 10 minutos. La primera cosa que les aconsejo, hagan la gráfica, ¿sí? Hagan la gráfica, el tiempo mínimo del vuelo y el tiempo máximo. Grafiquen el tiempo mínimo y el tiempo máximo. ¿Listo? No, y háganlo, otra recomendación, háganlo en minutos todo, o sea, pasen todo a minutos, para que no le confunda.
¿Cómo van, muchachos? Bien, profe, ya casi. Listo. Bueno, muchachos. Bueno, voy a esperar un minuto más y ahorita lo mejoran. Aquí pueden participar todos. Listo, muchachos. Vamos a ver. ¿Hay alguien que falta por enviarlo que esté terminando? Ya lo voy a enviar, profe. Vale, enviar. Listo. Bueno, ¿listo todos? Entonces, vamos a empezar. Este tenía una pequeña cascarita. Voy a sacar el primero que recibí, que fue Marianit. Sí, señor. Marianit. Entonces, Marianit le dice que el límite inferior es que que el avión llega en una hora, que sea, o sea, son 60 minutos. Y el superior que llega en una hora 20 minutos, que es en total 80 minutos. Entonces, ahí está bien la gráfica, pero no me calculaste acá la probabilidad. Bueno, o sea, lo pusiste, pero no lo colocaste. Acá lo hiciste el cálculo, entonces la diferencia entre los dos extremos es 20, entonces 1/20, ¿cierto? Ahora, probabilidad por más de 5 minutos de retraso,
Entonces, tú multiplicas la probabilidad individual, que es un 20avo, por 5. ¿Listo? Pero no, esa es la cascarita. ¿Por qué la cascarita? Porque nos daban un dato adicional, que a Bianca, o sea, aunque el vuelo puede demorar 1 hora, a Bianca da como tiempo de vuelo 1 hora con 5 minutos. Entonces, ¿dónde nos guiamos de que está retrasado o no está retrasado el avión? Pues del valor que Avianca nos da en los tiquetes, o sea que en 1 hora 5 minutos. Entonces, si 5 minutos de retraso sería que llegara a ¿cuánto? En 1 hora 10 minutos, o sea, 5 minutos más que lo que Avianca nos dijo. ¿Sí me hago entender? Pues Sí, por acá tengo profe, o una sea, gráfica. teníamos que calcular, era con 65. Sí, exacto, en 65, miren, entonces, los dos extremos de 60 y al otro lado 80, ¿cierto? Sí. ¿Ves? Sería 80. Ahí vamos bien. Ahí creo que todos entendieron y no tienen problema. Pero entre la cascarita que nos daban era que el tiempo de referencia para saber si el avión va retrasado o lo que sea es de 1 minuto con 5 minutos, que era, digo, 1 hora con 5 minutos, que era 65 minutos. ¿Sí? Entonces dicen, ¿cuál es la probabilidad que llegue 5 minutos tarde? Entonces, en base a esos 5 minutos tarde sería en los minutos 70. ¿Sí? Entonces, el área que teníamos que mirar era desde el 70 hasta el 60, o sea, una diferencia de 10. ¿Listo? Creo que por ahí vi que alguien lo hizo bien. Creo que sí. Que fue Julián, ¿cierto? No, profe, Lo yo pues graficaste, lo grafiqué lo también, tomaste en cuenta, pero te pero descachaste. para el ¿Sí? segundo. Sí, para el segundo. Entonces, para el primero era tomar 10. Entonces, acá tocaba tomar, esta distancia era de 10. Bueno, entonces, ya la hagamos. Es de 10. Entonces, 10 por la probabilidad individual, que es un veinteavo. Entonces, eso me da 0,5 y el porcentaje es 50%. ¿Listo? Entonces, a ver, arréglenlo y hagan el segundo. ¿Cuál es la probabilidad de que el vuelo no se retrase más de 10 minutos? Entonces, si fueran 10 minutos desde acá, Serían 10 minutos 15. más, ¿cuánto sería? 15. 7,5, ¿cierto? Sí. Y la diferencia sería, bueno, ahí la calculan, ¿cuánto es la diferencia? Pero es fácil. Háganlo y me Tres lo envían cuartos. otra vez. ¿Ah? Daría 3 cuartos. Hagan la corrección y me lo envían para valerles las 5 décimas. A ver, Marianit. Marianit nos dice, pues Julián me acaba de decir que 3 cuartos. Pues 3 cuartos sí es 75, listo. Y lo dio igual que a Marianit. Entonces, me lo envíenmelo rápido para leerles eso. ¿Cómo, profe? Que hagan la corrección rápido y me la envíen. Del segundo punto. Listo, profe.
¿Listo? Listo. Entonces, bueno, para no darle más vueltas a esto, entonces lo que les dije, entonces la diferencia ya no sería entre 65 y 75. Digo, 10 minutos de retraso sería que el avión llegara en el minuto 75, ¿cierto? Entonces, desde el extremo inferior, que es 60 minutos, que es lo más rápido que podría llegar el avión, al 75 hay 15 de diferencia. Esos 15 los multiplico por la probabilidad individual y eso nos da 0,75 o 75% de probabilidad de que el avión llegue entre el minuto 60 y el minuto 75. ¿Listo? Listo, profe. Listo. Muy bien. Entonces, esa es la probabilidad uniforme. Ahora, miremos la siguiente probabilidad. Ya abro la otra diapositiva. Listo. Esta es la distribución de probabilidad normal. ¿Ustedes sí ven una gráfica con una curva? ¿Me pueden Sí, señor. confirmar? Señor. Sí, Listo. señor. Entonces, como lo vimos en la anterior era una probabilidad uniforme, o sea, es la misma probabilidad en todos los puntos. Entonces, por eso era una línea recta. En este caso no, en este caso la probabilidad tiene un pico alto en la media, o sea, en los valores medios. Y yéndose a los extremos, en extremo superior, cada vez que me aleje de la media, va disminuyendo la probabilidad. Y el extremo inferior, cada vez que me aleje de la media, también disminuye la probabilidad. ¿Sí? Entonces, ¿cómo les explico esto para que me entiendan fácilmente? Digamos la talla de zapatos de, de las damas, ¿sí? La talla de los zapatos. Más o menos pueden ir como que del 35 al 41, le pongo, ¿sí? ¿Estoy bien o muy loco? 35 sí, yo creo. Y 41 Y no sé. Ya es exageremos como hasta mucho, ¿no? 41, ¿sí? Sí. Si dijéramos que la talla de los zapatos, o sea, la cantidad de mujeres que utilizan cada talla de zapatos fuera una probabilidad uniforme, ¿qué me diría? Que la misma cantidad que utiliza de mujeres utilizaría la talla 35, la talla 36, la talla 37. Ejemplo, pues, 35, 36. Hay 7 tallas. De 35 al 41 hay 7 tallas. ¿Sí? Si hubieran 70 mujeres, si fuera uniforme la probabilidad y dijéramos que habían 10 mujeres de talla 35, 10 mujeres de talla 36, 10 mujeres de talla 37 y así sucesivamente hasta llegar a la 30, hasta la 41, también 10 mujeres. Eso si fuera probabilidad uniforme. ¿Eso sería real? O sea, en la vida real, o sea, todas las tallas tienen la misma cantidad de mujeres, No, No. No, ¿cierto? No. Más o menos, ¿en cuál es la talla más utilizada? Tal vez Tre- 37 podría sí, ser. yo pienso lo 37 entre o mismo. 38. 37 y 37. 38. Exacto, Sí, digamos que 38. 38. Pero si ustedes se dan cuenta, de las tallas que les dije, la 38 sería como la media entre esas tallas.
¿sí? Entonces, ejemplo, vamos a ver si escribo. Por acá puede estar, no estoy acostumbrado a escribir acá. Vamos a ver cómo se borra. Este es borrado. Entonces, digamos que aquí fue la 38, ¿cierto? Y por acá está la 41 y por acá está la 35, ¿cierto? ¿Sí o no? Entonces, ¿qué es lo Sí, que me señor. quiere decir este tipo de probabilidad? Que en la media es donde hay más cantidad de probabilidad que utilicen esta talla, o sea, hay más cantidad de mujeres que la utilizan. Y cada vez que nos vamos alejando hacia los extremos, cada vez hay menos cantidad de mujeres que la utilizan igual. Hasta tanto extremo derecho, o sea, hacia la 41, como tanto extremo izquierdo, hacia la 35. Eso es algo más real, ¿cierto? Así es como funciona la vida normal, ¿sí? Entonces, ¿qué es este tipo de probabilidad? Es la que me describe casi que el 90% de todas las situaciones de una vida, ¿sí? O sea, existe la uniforme, que es la que vimos, pero esas son, digamos, situaciones muy específicas, ejemplo como lo del dado. Hay la misma cantidad de probabilidad en que salga cualquiera de las caras del lado. O sea, no hay, a menos de que esté arreglado el dado y haga trampa, es la misma probabilidad que me saque un 1 a que me saque un 4. En ese caso son situaciones específicas. Pero la mayoría de las situaciones se manejan con este tipo de probabilidad normal, donde la media utiliza, digo, en la media, el valor medio es donde hay más probabilidad que lo utilicen. Entonces, y es muy, muy verídico, ¿sí? Entonces, por lo menos lo que estamos mirando. ¿Listo? Entonces, este se llama distribución de probabilidad normal. ¿Me hice entender hasta ahí, muchachos? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Muy bien, listo. Hoy no vamos a ver cálculos de esta distribución porque digamos que es complejo, ¿sí? Entonces, vamos a ver, lo que primero me interesa es que ustedes lo entiendan y después miramos cálculo. Listo. Entonces, ¿sí? Entonces las operaciones no son tan sencillas como la anterior, es más compleja. Acá, ¿qué puede cambiar? O sea, dependiendo de la situación, la media puede cambiar. O sea, la media puede ser 0 o -10 o 20. Ejemplo, para lo que yo les dije, la talla de los zapatos, la media de cuánto era, de 38 para las damas. Pero para la gráfica de zapatos de un hombre, la media no va a ser 38. Probablemente la media para los zapatos de un hombre es, no sé, como, digamos que 39, ¿sí? Entonces, esa media puede cambiar. Entonces, por eso es que se, la gráfica se puede correr hacia la derecha o hacia la izquierda, dependiendo de la situación. De una de las primeras cosas que hay que mirar. La segunda es la desviación estándar, que ya ahorita les voy a explicar qué es la desviación estándar. Entonces, la desviación estándar me va a decir si esa curva se agranda o se enchiquita, ¿sí? O sea, si va a tener valores más cortos, ejemplo, si fuera lo mismo de los zapatos de las mujeres. Entonces, una curva más chiquita me cogería que los principales números irían desde, ejemplo, 37, eh, 38 y 39, o sea, por ahí tres tallas. Y una curva más ampliada me cogería más tallas, ¿sí? Entonces, esa es la diferencia. Esa es la desviación estándar. ¿Qué otra cosa es importante? Mire, para acá, para la vida real. Nosotros tenemos acá una media, que es esta U, ¿cierto? Entonces, según la teoría, estos no son cálculos, digamos, exactos, sino un promedio de lo normal que se maneja. Puede variar dependiendo de la situación, pero según la teoría, nos dice que aproximadamente, si tomamos un valor de la media menos uno y un valor de la media más uno, bueno, supongamos acá la talla de los zapatos de las mujeres es 38 y uno menos uno, que sería 37, y un más uno,
que sería 40, ¿sí? Ya la escribo más o menos. Acá sería 37, acá 38 y acá 40. Entre esas tres tallas está el 68% de la probabilidad. O sea, sería el 68% de las mujeres tendrían estas tres tallas. ¿Sí? Si nos ampliamos una talla más hacia arriba y una talla hacia abajo, entonces acá 36 y acá sería pues, iban 40. Ay, no, acá me equivoqué, acá es 39. Eso me fue 2. 39 y acá sí iría la 40. O sea, entre 36 y 40 ya estamos recolectando el 95% de las mujeres. ¿Sí? Y ya aumentarle una talla más hacia abajo y otra hacia arriba, o sea, por ahí 35 y 41, ya solo pasarían del 95 al 99%. Por ejemplo, ¿qué análisis podemos sacar de acá? ¿Sí? ¿Qué ejemplo? Si ustedes montan una zapatería, con hacer las tres principales tallas, ¿sí? Ustedes ya están llegando a más de la mitad de las mujeres. Y con hacer las 5 principales tallas, ya están llegando al 95% de las mujeres. Solo les quedarían el 5% restante, ¿sí? El 5% restante tendrían una talla muy pequeña, que sería como una 35, o una talla muy grande, que sería la 41. ¿Ustedes como emprendedores lo harían? ¿Harían esas dos tallas, digamos, de los extremos, sabiendo que solo el 5% las utilizan o no? Sí las haría, pero serían cantidades muy pequeñas, por ejemplo, un par de cada uno, por si las moscas. Sí, podría ser, pero miremos este lado. Hacer la talla 37 y la 35 en costos de fabricación sería lo mismo. O sea, ejemplo, ustedes saben que ejemplo, ¿cómo decir? El, el, las dimensiones de cada pliego de tela que va en el zapato, ¿sí? No sé. Eh, si aumenta una talla, las dimensiones ya cambian. Entonces, los moldes, tanto el de al frente como el del lado, como el de, bueno, hasta las flores cambiaría todo por aumentar o disminuir una talla. Entonces, tendrías que hacer unos moldes exclusivos para 35, ejemplo, así no lo compre nadie. Y también comprar bases de zapatos, como las suelas exclusivas para el 35. O sea, es un costo alto, un costo base alto para hacer, ejemplo, me toca rediseñar todo el zapato para que me quede un modelo 35 solo para hacer 5 modelos. ¿Sí me va a entender? O Entonces, sea, sí, por esa profe, la razón, idea es que nosotros tenemos que analizar que el costo no rebase el, exacto. la Y, ganancia, porque sabemos que la probabilidad de que alguien venga a comprarnos es muy baja. Y pues muy baja, obviamente sí. que uno, eso es lo mismo como cuando un almacén de repuestos para autos se busca especializar, es para evitar tener mercancía estancada que se sabe que vale, pero que vienen por acá año por un repuesto y no aguanta, porque está perdiéndose la posibilidad de tener otros repuestos que sí se mueven más rápidamente. Así, ¿cierto? Exactamente. Sí, muy bien. Entonces, por eso es que ustedes ven que hay muchas fábricas que no hacen esos tamaños. Dicen, no, ¿para qué me voy a poner a desgastarme rediseñando todo para un tamaño muy pequeño o muy grande si hay poca probabilidad que los venda y también se me puede quedar estancado? Entonces, muchos toman solo esas opciones y hay otras fábricas que las toman, pero dicen, no, en los modelos más vendidos me voy a enfocar en ese. De resto, no lo hago. ¿Listo? Listo, muchachos. Entonces, más o menos me hice entender.
¿Listo? Ahora, ¿qué otra cosa que necesito que vean? La desviación estándar, ¿sí? Entonces, necesito que veamos esta de la desviación estándar. Ah, se me perdió. La desviación estándar es, bueno, hay una relación entre varianza y relación estándar, ¿sí? Entre más aumente uno, la otra también, ¿sí? Solo que la varianza tiene un valor de 0 a 1 y la desviación estándar sí puede tener cualquier valor, pero es prácticamente lo mismo. O sea, una es relacionada con la otra. Acá le puse varianza, pero cuando estoy hablando de varianza es muy sinónimo a desviación estándar. ¿Y qué significa esto? Entonces, si tomamos una muestra de muchos de un grupo de ejemplo de niños, voy a tomar ejemplo, un grupo de niños por ahí de 7 años, bueno, o menos, no sé, de 5 años, pongámosle, cada momento. Estos son 100 niños. Todos esos punticos son 100 niños. ¿Listo? Entonces, estos 100 niños, ejemplo, tienen una medida de 115 en promedio. O sea, saco el promedio y el promedio de la estatura es de 115. ¿Sí? Ese es el promedio de los niños. Hay un rango que es lo que llamamos varianza o desviación estándar, donde decimos la edad de los niños puede estar en un valor de 115 con una desviación estándar de más o menos, pongámosle 5. Entonces, más o menos 5, ¿qué quiere decir? Que puede llegar a máximo de 120 en promedio y mínimo de 110, ¿sí? Entre ese rango es donde está el rango de estatura de los niños de, ejemplo, 7 años, no sé, o 5 años. Entonces, de esos niños tienen un rango de estatura promedio este, ¿sí? Van a haber unos que van a estar por fuera, pero digamos que son, digamos, muestras, muy pocas muestras que digamos que se toman como si fueran errores de cálculo o, o como siempre, o sea, siempre hay algo que se sale de lo normal, como aquel estudiante que nunca estudia, pero siempre le va muy bien y saca 5, ¿sí? Entonces, uno podría decir, no, hay una relación entre más estudia uno, entre más horas de estudio le dedica, pues la nota final va a ser mayor. ¿Sí? Entonces uno dice sí, y uno lo puede comprar, pero siempre va a haber uno que otro que no estudia nada, pero siempre va a tener una nota muy alta. Entonces, digamos, ese se sale de lo normal, o sea, hay lo que dicen por ahí, siempre hay excepciones. Entonces, o pueden haber excepciones que, pues, los niños pueden tener una estatura entre 110 y 120, ¿sí? Y hay excepciones de que son muy altos. Mire, se podría decir que este niño tuvo una estatura de casi 130. Sí, hay excepciones, o muy bajitos, que por lo menos acá tuvo una estatura de 100, entonces este niño casi no. Hay unas excepciones, o también puede haber unos errores en el muestreo. Entonces, errores en el muestreo que, ejemplo, sin querer, encuestaron a un niño que no tenía los 5 años, sino que tenía 3, entonces pues me dio menos estatura, o sin querer tomaron una estatura de un niño que tenía 10, entonces me dio muy alto, ¿sí? Pero entonces, en general, y unos cálculos que, digamos, no nos vamos a meter cómo se calcula la desviación estándar porque es un cálculo complejo y que realmente si lo hacemos con Excel, ¿cómo se calcula la desviación estándar? Tenemos que coger todos los datos recolectados, ¿sí? Entonces, si son 100 niños, todos los datos recolectados y el mismo Excel le dice la desviación estándar de todos esos datos es de tanto, ¿sí? Entonces, la desviación estándar, acá decimos que en promedio los niños tienen una estatura alrededor de 100, es que no sé bien decir, 115, sí, 115 con una desviación estándar de más y menos 5. O sea, ¿qué quiere decir? Que pueden estar o 5 centímetros más arriba, llegando a 120, o 5 centímetros más abajo, llegando a 110. ¿Listo? Vamos a mirar con otro ejemplo.
para que me terminen de entender mejor. ¿Hasta ahí más o menos me han entendido, muchachos? Sí, señor. Sí, señor. Sí, profe. Listo, bueno, entonces, bueno, este es el ejemplo. Supongamos que sabemos que el peso de llenado de un producto sigue una distribución aproximadamente normal, o sea, el tipo de distribución que se maneja es distribución normal, el que estamos hablando de este tipo, probabilidad normal estándar, sí. Entonces, se me pasó. Bien. Con una media, ¿sí? Con una media de 140 libras y una desviación de estándar de 20 libras. ¿Qué quiere decir esto? 140 y una desviación de estándar de 20 libras. Que queremos llenar, ejemplo, acá está el señor, no es tan automatizado, lo está llenando un señor. Él le dice, no, usted tiene que llenar esos bultos con 140 libras. ¿Listo? Entonces lo tiene que llenar en 140 libras. Obviamente, como no es tan algo tan tecnificado, pues a él se le puede pasar un poquito más o un poquito menos. Entonces, tomaron el peso de, no sé, de 100 bultos y se dieron cuenta que tienen una desviación estándar de 20. ¿Qué quiere decir de 20? Que lo pueden estar llenando o 20 por encima, o sea, en vez de 140 los pueden estar llenando hasta 160 o los pueden estar llenando 20 por debajo, o sea, en 120, ¿sí? Entonces, pueden estar llenando entre 120 y 160 esos bultos. ¿Sí me dice entender, muchachos? Sí, señor. Señor. Listo. Ahora, pues, eso tiene un problema. Pues, yo le soy sincero, esto es más como un ejemplo académico, porque en la vida real, pues, que se pasen 20 para arriba o 20 para abajo es bastante, ¿sí? Normalmente, pues, deberían pasarse por ahí 3 o 3 para arriba, 3 para abajo, pero bueno, esto es para más como aprendamos y hagamos el ejercicio. Ahora, eh, pero, ¿qué pasaría si lo llenamos más de 140 libras? ¿Cuál sería el problema? Que no le va a alcanzar para la totalidad de los bultos, ¿no? Y va a No, perder pues No, le digamos que pierde tiene sentido. ilimitado producto. i- Igual Pues va le a va a perder perder. ganancia. Sí, va a estar regalando Exacto, un producto o Exacto. vendiéndolo más barato. Sí, exacto, no, porque sobre todo estamos de perdiendo grano en productos. grano. Exacto, entonces estaríamos perdiendo productos, estaríamos perdiendo plata en resumidas cuentas. Entonces, si lo pasamos de 140 estamos perdiendo plata, y más si estamos muy alejados, ¿sí? Una cosa es que se estén llenando en 141, bueno, una libra más, pues no hay mucha diferencia, pero por ahí que estén llenando más de 20 libras más, pues ya es más complejo. Entonces, eso si nos pasamos por encima de 140, y si lo llenamos menos de 140, ¿cuál es el problema? Estaríamos robando al cliente. Perder a clientes. Exacto. Y el problema de robar al cliente es cuando se dan cuenta. Entonces, si se llegan a dar cuenta, no, no están llenando los bultos de 140. Eso es hasta peor que perder plata, porque estaríamos perdiendo credibilidad en la marca. Entonces dicen, uy, no, no compren esa marca porque realmente no echan lo que dicen. Entonces, ¿para qué va a comprar si lo terminan robando? Entonces, dice, no, prefiero comprar la otra que es más cara, pero me echan lo que es. ¿Sí? ¿No les ha pasado? Entonces, perdemos credibilidad si se llegan a dar cuenta. O, en el peor de los casos, podemos ser sancionados por los entes reguladores. Dicen, oiga, ustedes están vendiendo algo y no están cumpliendo las normas. Obviamente, los entes reguladores, si hay una que se le pasó de más, pues no van a decir eso, pero ellos tomarán muestreos de muchas, y si hacen los cálculos, dicen, no, la gran mayoría de esas que se hizo en los muestreos, la gran mayoría está muy por debajo. Entonces, pueden llegar a ser sancionados. ¿Listo? Hasta ahí me hice entender, muchachos. Sí, señor. Sí, Sí, señor. señor. Sí, señor. Bueno, entonces,
Ahora, lo que necesito, espera, regálame un segundo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Una desviación estándar, ¿sí? Normal estándar. Una distribución normal estándar. Es una distribución normal estándar, qué pena. Donde la media es en 140 libras, que es lo que nosotros en teoría estamos buscando llenar, ¿sí? Entonces, acá, ¿qué es lo que pasa? Puede que venga y nos diga, el gerente nos diga, bueno, ¿cuál es la probabilidad de que estemos llenando menos de 140 libras? ¿O cuál es la probabilidad que estemos llenando más de 140 libras? O nos diga, nos diga el dueño del chuzo, diga, yo quiero que me calculen la probabilidad de, de que estemos llenando entre 140 y 150 libras, ¿sí? Entonces el dueño dice, bueno, yo entiendo que va a ser muy difícil ser exacto, no tenemos la super máquina, lo está llenando un hombre normal. Eh, entonces decimos, bueno, decimos, no, esto, como dueño yo puedo admitir que máximo por errores estamos llenando hasta 150 libras. Entonces, por error podemos estar llenando 150 libras. Y por debajo que por error podemos estemos llenando hasta 130 libras y que de pronto esas 10 libras de diferencia sean permitidas pues, por los entes reguladores y que no hay problema con que haya una desviación de 10 libras. ¿Sí? Podríamos decirlo. Entonces, ¿qué es lo que nos puede preguntar el gerente eh, o, o el dueño? Dice, ¿cuál es la probabilidad que estemos llenando en este rango de peso? ¿Sí? Entonces, ese es el cálculo que tenemos que, que hacer. Entonces, ¿cuál es la probabilidad que estemos llenando en ese rango de peso? Entonces, cómo lo vamos a calcular? Es lo que yo les digo que la siguiente clase lo vamos a hacer. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto estamos llenando en este rango de peso? Si, ejemplo, si entre 130 y 150 está el 99 el 95% de los bultos llenados, estamos bien, ¿sí? Porque está al 95. Y hay un 5% que, pues, lo que estamos hablando, siempre hay un 5% que puede ser de error. Uno que otro que se fue de más o que lo pesamos mal o lo que sea, puede suceder, ¿sí? Entonces, puede ser admisible ese 5% de error o porque se pesó mal en el momento de hacer los cálculos o porque realmente se fue de más, pero es uno entre cada 1000 bultos, ¿sí? Pero muy diferente si, ejemplo, hacemos los cálculos de probabilidad y nos dice que solo el 40% de los bultos lo estamos llenando entre estos dos pesos. Y entonces, y el otro 60, ¿dónde lo estamos llenando? Por fuera, o sea, muy, muy por encima o muy, muy por debajo, ¿sí? Entonces, ahí hay un problema gigante. ¿Listo? Entonces, esos son los cálculos que vamos a hacer la siguiente clase. ¿Listo, muchachos? ¿Qué tal hasta ahí? Listo, profe. Profe, yo tengo una preguntita. Por ejemplo, Señor, sí. lo que dice el profe, si logramos mantenernos en ese rango, eh,
En un 90%, por ejemplo, la gráfica se estiraría hacia arriba, sería mucho más, o sea, mucho más Eh, vertical, no tendría tanto, digamos que, exactamente. sí, Muy ahí sí. buena conclusión. Esa es la diferencia, ¿sí? Entonces, espérate. No. Ustedes están viendo ahí la diapositiva. Entonces, Sí, que señor. la mayoría esté, o sea, implicaría y que la gráfica es más delgada y se estira hacia arriba, ¿sí? Y que sea más amplia, ¿sí? Quiere decir que se alargó los estos y que la Hay más mayoría error. puede estar por fuera de eso, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, acá, cuando es delgadita, una desviación estándar pequeña. Esto es la desviación estándar, esta es la desviación. Entonces, hay una desviación estándar pequeña. Cuando se amplía es porque la desviación estándar es muy grande. Entonces, ¿qué es lo que la ideal? Lo ideal es que la desviación sea pequeña, ¿sí? Si se amplía mucho la desviación estándar es porque menos consistentes son los datos, ¿sí? O sea, son muy dispersos, podríamos decir, están muy alejados de la media. Entonces, lo ideal es que siempre la desviación sea pequeña y no sea tan amplia. ¿Listo? Entonces, pero normalmente, o sea, nosotros lo estamos viendo en la gráfica, solo que cuando recolectamos los datos, no sabemos si va a ser amplia o delgada. ¿Sí? ¿Quién nos lo dice? Al final lo que nos lo dice es la desviación estándar. Listo, profe. Bueno, así de excelente, mira. Tú me vas a poner un número acá. Me vas a hacer una. Listo, muchachos. ¿Dudas o inquietudes? No, señor. ¿No? No, señor. Por mi parte no, Listo. profe. Todo hasta el momento bien. Listo. Casi siempre me rinden más con ustedes porque ya tengo la experiencia de otros dos, porque estos son los terceros que les digo. Listo, muchachos. Bueno, no tenemos clase doble, ¿cierto? No. Hoy estamos a 10, no. Una sola tutoría. Así, muchachos, vamos a dejar hasta acá. Y en la siguiente clase, entonces ya empezamos a hacer las operaciones para este tipo de distribución probabilística. Profe, una pregunta. ¿Esto entra para el producto uno? Sí, esto es de producto uno, muchachos. ¿Listo? Todavía no se afanen con el producto uno. Listo, profe. Listo, muchachos. Entonces, nos veremos el próximo martes. Cualquier Gracias, duda o profe. inquietud, estaremos hablando. Gracias, María. Gracias, Muchas profe. Buenas noches. gracias, Listo. señor. No, Buenas para. noches, profe. Buenas noches, compañeros también. Gracias, profe. Feliz noche. Hasta luego. Gracias, Hecho, profe. muchachos. Muchas Listo, gracias, muchachos. profe. Feliz noche. Igualmente, Paola. Feliz Ah, y noche a todos. aprovechen cuando pongo ejercicios para que ganen décimas. Hay buenos estudiantes que muchas veces suben la nota de los productos gracias a las décimas. Pueden terminar el producto en 3, pero se ganaron 20 décimas durante las clases. Entonces aprovechenlas. Listo, profe, gracias. Buenas noches para todos. Listo. Listo, muchachos. Feliz noche y que descansen.